pues nos ha mencionado esto, como de, a ver, ingenieros, ustedes deben de estar preparados, deben de construir, deben de ir planificando cada una de estas estructuras, pues siempre pensando en ese riesgo que pueda ocurrir, ¿no? Es una combinación de dos grandes partes. Por un lado está la amenaza o el peligro, en este caso estaría representado por el fenómeno natural, que es el sismo, y por el otro lado estaría la vulnerabilidad. ¿Qué hacer o qué no hacer, de hecho, ante pues estas grietas, estos señalamientos que ocurren por fenómenos naturales en estructuras? Y no hablemos de estructuras recientes, sino de estructuras que ya tienen sus añitos. Las construcciones hechas con una buena planeación, con un buen diseño, con un buen procedimiento constructivo, con una buena supervisión, créeme que van a ser seguras. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ingenious. El día de hoy abarcaremos un tema muy importante para toda nuestra comunidad UPAEP, pero sobre todo para el área de ingeniería civil, ya que el día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Ismael Hernández, quien me permite leer una pequeña semblanza, pues es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Apizaco, con maestría y doctorado en ingeniería con especialidad en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su trabajo de investigación se centra en la mecánica aplicada en la ingeniería sismológica, abordando temas como la vulnerabilidad y el riesgo sísmico de estructuras, desempeño y confiabilidad estructural, microzonificación sísmica y estimación de peligro sísmico para fines de ingeniería. Actualmente es profesor e investigador en el Departamento de Ingenierías en la UPAEP. Pues, doctor, profe, sea bienvenido el día de hoy. Hoy pues abarcaremos y lo que veníamos comentando acerca de los riesgos por fenómenos naturales en la ingeniería civil, así que sea bienvenido el día de hoy. Muchas gracias, estimado Fausto. Es para mí todo un gusto el poder estar con ustedes en este pues ejercicio de divulgación de nuestra universidad, en este podcast que se me hace muy importante, ¿no? Porque se exploran todas estas aristas de lo que hace la ingeniería en términos generales. Y pues sí, la ingeniería civil es una de las ingenierías más antiguas, de hecho, a nivel mundial, porque los ingenieros civiles tenemos que ver con las construcciones, con la infraestructura, y como sabemos, pues toda sociedad que busca un desarrollo como tal requiere de infraestructura, hablemos de carreteras, de puentes, caminos, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, centros comerciales, sistemas de distribución de agua potable, sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas, presas, sistemas em, que sustentan la parte física de la infraestructura energética. O sea, prácticamente el ingeniero civil está en todo lo que vemos en las ciudades y pues el tema de los riesgos asociados con los fenómenos naturales es muy importante porque pues sabemos que los fenómenos naturales, parte de la naturaleza propia, de la geofísica de nuestro planeta, pueden afectar de manera importante a las infraestructuras y con ello, pues, tener condiciones indeseables en la sociedad. Y bueno, sí, en la esencia de los fenómenos naturales, yo me he puesto a trabajar hace, pues, prácticamente 27 años atrás, cuando estaba estudiando la carrera de ingeniería civil, me invitaron a participar en un proyecto de investigación asociado con los temblores, con los sismos. Estoy hablando del año de 1997. Entonces, para mí es un gusto poder compartir, pues, con la audiencia parte de lo que hemos aprendido a lo largo de estos años en estos temas de cómo la ingeniería civil, eh, que aborda la parte de la construcción, de infraestructura, etcétera, también puede aportar estrategias para poder reducir el nivel de riesgo que podamos experimentar como sociedad ante los fenómenos naturales en general, porque hay muchos fenómenos naturales que nos afectan, pero pues los sismos son unos de los que en lo particular pueden generar condiciones de desastre en nuestro país y bueno, en varias zonas plenamente identificadas, ¿no? Eh, pues no sé si quieras iniciar con algunos conceptos o Claro que sí. sí. Pues como estudiante también de ingeniería civil, sí, se nos ha comentado mucho a lo largo de la carrera que pues
El ingeniero es el que está presente en toda la sociedad, lo podemos notar como usted lo acaba de dar en algunos ejemplos, pues en las edificaciones, también en la construcción de algunas vialidades, lo que es el tema también del agua, de las presas y todo ese tema de la hidráulica, ¿no? Pero específicamente en el área de estructuras, pues los fenómenos naturales pues representan un desafío significativo, ¿no? Debido a la capacidad de generar daños severos en edificaciones e infraestructuras, y pues quisiera que platicáramos acerca de los sismos, cómo este fenómeno natural pues daña o tenemos que estar como preparados como ingenieros para saber qué podemos realizar o qué acciones debemos de tomar ante pues este fenómeno natural, que seamos realistas, hoy en día no existe tecnología alguna que pueda predecir con exactitud, lugar, hora y exactamente de qué magnitud va a ser este sismo. No existe todavía tal tecnología. Entonces debes de estar preparado como ingeniero civil, ¿no? Y a lo largo de algunas de sus materias, que he tenido el gusto de ser su alumno también, pues nos ha mencionado esto, como de, a ver, ingenieros, ustedes deben de estar preparados, deben de construir, deben de ir planificando cada una de estas estructuras, pues siempre pensando en ese riesgo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ¿me podría platicar o podríamos hablar más acerca de, pues, estos sismos? ¿Cómo Justo ocurren? tú acabas de describir en la primer parte justo el tema del riesgo sísmico, para que entendamos cuál es el problema. El riesgo sísmico, de hecho, es una combinación de 2 grandes partes. Por un lado está la amenaza o el peligro, en este caso, estaría representado por el fenómeno natural, que es el sismo. Y por el otro lado estaría la vulnerabilidad. La vulnerabilidad entendiéndola como la probabilidad de que una edificación pueda sufrir ciertos daños o que pueda colapsar. Y aquí hay que recalcar algo interesante. Todas las obras de ingeniería civil están desplantadas en el suelo. O sea, si no, no serían obras de ingeniería civil, serían obras de aeroespacial, ¿no? En ese rubro. Todas las obras de ingeniería civil están desplantadas, cimentadas en el suelo. Y el sismo es movimiento del suelo, ¿no? En términos llanos, así básicos, lo que significa la palabra sismo es eso, movimiento o sacudida de la tierra. Eh, en efecto, los temblores son un fenómeno natural aleatorio que parte del contexto geofísico, geodinámico de nuestro planeta. Sabemos, desde la primaria nos dicen, es que la generación de los sismos se debe a la interacción de las grandes placas tectónicas, etcétera, etcétera. Es correcto. Los temblores más importantes y que generan mayores movimientos o mayores intensidades son los asociados a, las, a la tectónica, ¿no? La tectónica es movimiento relativo de las placas tectónicas y en México tenemos 5 grandes placas tectónicas. De hecho, casi todo el territorio nacional, casi todo nuestro país está sobre la placa de Norteamérica. Y ahí está lo que son los estados de Baja California, sur y norte, que esos están, digamos, montados sobre la placa del Pacífico, que es la segunda placa. Al sureste de nuestro país, en las costas del sur, tenemos la famosa placa de Cocos, ¿no? Hacia lo que es la parte del estado de Nayarit, ¿no? Está una pequeña placa parecida a un triángulo, que es la placa de Rivera, y lo que es a la parte sureste, que es, con los estados de Chiapas y, lo que es la península de Yucatán, ahí está incrustada la placa del Caribe. Entonces, son grandes placas que están interactuando, están en movimiento constante y, los temblores son fenómenos aleatorios. Para entender qué es un fenómeno aleatorio o una variable aleatoria es algo impredecible, es algo que puede o no ocurrir. En ese sentido, lo mejor que se puede hacer es hacer cálculos a partir de la estadística, ¿no? La probabilidad es una materia que todos los ingenieros civiles llevamos, ¿no? La probabilidad y estadística. Es decir, a partir de lo observado en el pasado, poder hacer una estimación de cuál puede ser la probabilidad de ocurrencia de un sismo futuro. Eso es lo que hace la ingeniería sísmica. El papel fundamental de la ingeniería sísmica es, a partir de datos observados en el pasado de los temblores, que normalmente estos los obtenemos de catálogos sísmicos, como los que dan en el Servicio Sismológico Nacional, podemos hacer estadísticas y poder generar modelos probabilistas para poder hacer una predicción de la probabilidad de ocurrencia de un temblor en el futuro. Como dato interesante, el, el nivel de sismicidad en México es tan grande
y que podría decir que los datos del sismológico del año 2024, en promedio ocurrió un temblor cada 15 minutos en nuestro país. En el año pasado, Sí, cierto, y por lo menos uno cada 15 minutos en promedio, obviamente, eh, pues, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, incluyendo las partes costeras, pero también de todas las magnitudes, de las pequeñitas, que son propiamente los temblores que más ocurren, por eso es que no los percibimos, pero prácticamente todo el tiempo está estaba temblando. temblando. Todo el tiempo está temblando, el problema es cuando el temblor es de grandes, de gran magnitud, es decir, que se genera una, liberación de energía vasta, eh, y pues que las construcciones que están, mal planeadas, mal diseñadas, mal construidas, mal supervisadas, o que no han tenido un mantenimiento adecuado y correcto, pues pueden ser las que puedan sufrir esos daños, es decir, que puedan ser las más vulnerables. Entonces, ahí es donde, eh, el papel del ingeniero civil es muy importante, ¿no? Porque, durante todo el proceso de la planeación, del diseño, de la construcción de obras, de infraestructura, de construcciones, edificaciones, debemos ser muy cuidadosos con dónde estamos, construyendo para poder hacer lo pertinente, ¿no? Si estamos en las zonas de mayor peligrosidad sísmica, como son las costas del sur de nuestro país, pues obviamente ahí los estándares del diseño que deberían tener, si la resistencia que deberían tener las construcciones debería ser diferente, un poco mayor, que si estuviéramos construyendo, diseñando en, por ejemplo, Nuevo León, o en Chihuahua, o en Coahuila. Entonces, todas estas, consideraciones, estos factores, los ingenieros civiles, y me da, yo creo que orgullo y mucho gusto comentar que en la UPAEP formamos, muy buenos ingenieros civiles en ese sentido, ¿no? De que, eh, no solo para los sismos, ¿no? Sino para cualquier otro fenómeno natural, como una inundación o como una avenida, importante debido a una tormenta, ¿no? O sea, en la parte de la hidráulica y de hidrología sí se forman muy buenos cuadros. Estamos hablando también de la geotecnia, ¿no? Por ejemplo, la mecánica de suelos, donde si sabemos que todos los edificios se desplantan en el suelo, también esa otra parte se aborda muy bien. Es decir, se conjugan todas las disciplinas de la ingeniería civil, que tenemos aquí en la UPAEP, por ejemplo, las estructuras, la geotecnia, la hidráulica, la hidrología y la planeación para poder tener, buenos ingenieros civiles bien preparados y que sus obras sean seguras y tengan un riesgo bajo, ¿no? Exacto, porque al final de cuentas, el ingeniero civil es aquel que va a construir y no solamente pues para él o su familia, ¿no? Sino va a ser para toda una sociedad y también en cierta parte y somos responsables de esa seguridad. Y lo que estábamos comentando hace rato acerca de que pues hay diversos fenómenos naturales, ya son los huracanes y vientos extremos, lo que acaba de mencionar de los deslizamientos de tierra, pues son cada una pues parte muy importante que, aquí en la universidad, en la UPAEP, nos han estado enseñando constantemente, pero todo lleva, y yo quiero suponer de esta manera, que todo es con un principio para que salgas, tengas ese perfil de egresado como ingeniero civil tan correcto, tan perfecto, en el cual tú tengas conocimiento y sepas, pues, realizar en situaciones donde necesites como tal una respuesta ante un problema, porque no puedes decir: "No, pues no sé, no, pues esto no lo vi, no sé qué es eso". No, al contrario, debes de dar esa solución práctica, rápida, porque mucho depende de ti, mucho depende de lo que estés haciendo, y son fenómenos que realmente hasta a veces son exagerados como pensar. No tiene mucho que en alguna clase también maestro Daniel Damaso, estábamos hablando sobre el concreto y el tema con las sales, ¿no? De que, pues, estos, pues, pueden corroerse en el tema del acero estructural y, pues, en sus materias de usted claramente hemos visto esto, ¿no? De cómo tú vas a diseñar o cómo tú vas a dar esa seguridad a la sociedad de que tu edificio no se va a caer, porque están corriendo el riesgo muchas personas y además, ¿qué ingeniero podría salir el día de mañana a sociedad a decir: "No, pues, mis 3 edificios que construí, los 3 se cayeron"? No, al contrario, de esos 3 han pasado sismos con mayores magnitudes y siguen en pie. Y también una parte muy importante que hemos abarcado también en algunos cursos dentro de aquí de la universidad, es el tema de esta rehabilitación de, okey, ocurrió un sismo de una magnitud muy alta y, pues, creó este tipo de grietas y fisuras dentro de la estructura. ¿Nos podría platicar un poco más acerca de, yo como ingeniero, qué tengo que darle a conocer a la ciudadanía, a la sociedad de que, pues, pueden seguir en este edificio, pero aguas? Yo sé que también mucho de su trabajo a lo largo de,
pues estos años de mucha experiencia que cuenta usted, también por ahí en algunas ocasiones nos ha platicado acerca de esto, ¿no? De pues esta mitigación de riesgos, esta evaluación estructural que usted ha realizado. No sé si me podría pues platicar un poco más acerca de todo eso. Sí, es un tema muy amplio. De hecho, eh, la gran responsabilidad social que tenemos los ingenieros civiles es muy alta. Y el entender el contexto físico en el que vivimos, es decir, nuestro país, eh, es correcto decir que nos afectan varios fenómenos naturales, los geodinámicos, ya dijimos, los temblores, las erupciones volcánicas, los deslizamientos de laderas, los agrietamientos que aparecen de repente en algunas zonas o en las ciudades, los asentamientos que sufren los suelos. Por ejemplo, la Ciudad de México tienen un problema complejo de, de esta índole. Los fenómenos hidrometeorológicos que también generan grandes pérdidas, ¿no? Las inundaciones que se han tenido, por ejemplo, en los estados ahí por Tabasco, en Veracruz, que a fin de cuentas estos riesgos también lo podemos, digamos, traducir en términos de pérdidas, tanto de vidas como económicas. Y eso creo que es algo de lo que, en efecto, los ingenieros civiles y los constructores, los arquitectos incluso, que también a veces participan en esta parte, debemos o deben de estar conscientes, ¿no? De que si hacen bien su trabajo, su labor, aplicando con rigor sus conocimientos ingenieriles, puedan ellos proveer a las construcciones de los niveles de seguridad que incluso están implícitos en las normas, ¿no? Porque hay normas de construcción, hay reglamentos de construcción que nos dicen qué requisitos deben cumplir como mínimo las edificaciones para que éstas puedan tener un nivel de riesgo bajo. Eso hay que aclararlo. Nunca vamos a poder quitar, al menos en el aspecto del riesgo sísmico, ese nivel de riesgo. O sea, siempre va a haber un pequeño, aunque sea, un pequeño riesgo, ¿no? No vamos a poder asegurar al 100% que la estructura no se va a caer, pero sí tenemos que hacer nuestro trabajo para que el nivel de riesgo sea bajo, muy bajo, tal que no tengamos que preocuparnos si es que ocurre este gran temblor. Y en eso, pues me centro yo en los trabajos que hemos hecho en la UPAEP desde hace prácticamente ya 13 años de que yo llegué, en cuanto a la evaluación de la vulnerabilidad de las construcciones existentes. Porque muchas investigaciones que se hacen, por ejemplo, en la UNAM, en el POLI o en la UAM, en temas de la ingeniería estructural, se hacen para establecer criterios de diseño de construcciones nuevas, es decir, para mejorar los estándares de cómo se deben de diseñar y construir las nuevas edificaciones. Pero siendo realistas, si vemos a nuestro alrededor, hay miles de construcciones que ya están ahí. Entonces, todas esas, valdría la pena tener una idea de cuál es su nivel de riesgo. Pensando, por ejemplo, en las escuelas, en los hospitales, ¿no? En los edificios públicos, en la infraestructura crítica, ¿no? En los puentes, en las presas, etcétera. Entonces, conocer cuál es el nivel de riesgo de esta infraestructura crítica, que es importante que se mantenga en operación después de un gran temblor, es algo vital. Y en eso, pues, hemos centrado nuestros esfuerzos aquí en la UPAEP con varios proyectos de investigación, incluso algunos de ellos desarrollando nuestras propias tecnologías para el monitoreo, es decir, usando instrumentos de monitoreo. Es algo así como la analogía cuando vamos al médico cuando nos sentimos mal, ¿no? Cuando vamos al médico, ellos Duele el brazo, no, me duele el exacto, dedo. nos hace una serie de preguntas, pero también nos manda a hacer estudios, ¿no? Clínicos, para ver cómo están los niveles de glucosa en nuestra sangre, para ver, dependiendo de cuál sea, digamos, la necesidad, entonces nos manda a hacer un ultrasonido, nos manda a hacer una radiografía, etcétera. Lo mismo para las construcciones existentes. De hecho, esa es una de las disciplinas que estamos incluyendo en el nuevo programa de posgrado que tenemos en ingeniería civil, que es el programa de la maestría y la especialidad en la ingeniería de riesgos de las construcciones. Un tema fundamental es conocer las amenazas y describirlas de manera ingenieril, pero la otra es cómo evaluar la vulnerabilidad que tiene la infraestructura en nuestro país. Si nos ponemos a pensar cuántos edificios, cuántas escuelas, cuántos hospitales hay miles. Y entonces todos ellos merecen, digamos, tener una calificación de cuál es su nivel de riesgo y con ello hacer la prevención. Entonces estamos hablando de que sí existen técnicas, actualmente ya la tecnología ha avanzado tanto para poder identificar cuál es la probabilidad de falla que podría tener una edificación si hacemos primero, por ejemplo, la instrumentación, es decir,
usamos sensores que midan las vibraciones o hacemos pruebas destructivas en los materiales, sacamos muestras, sabemos cuál es la resistencia real de los materiales o hacemos uso de escáneres, ¿no? Es decir, en una construcción de concreto reforzado, donde tenemos concreto, pero dentro hay varillas. Podemos hacer la cala, ver, mediante tecnología que ya existe, es decir, hacer un escaneo para ver cómo está el armado y en función de esa información hacer modelos matemáticos. Aquí es donde viene la parte de las tecnologías también, ¿no? Que me imagino en varios episodios han hablado de la inteligencia artificial, de la parte de los programas de computadora, los sistemas de computadora, que son una herramienta muy útil si la sabemos usar. Entonces, para la ingeniería civil y en específico para la ingeniería estructural y saber qué tan saludable es una edificación, se pueden implementar estas estrategias, lo estamos haciendo. De hecho, tú has participado en uno de esos proyectos en aras de poder tener un esquema de prevención. Es decir, si de una muestra grande de estructuras, por ejemplo, escuelas, logramos identificar patrones de cómo andan esas construcciones y las correlacionamos en el sitio en donde están construidas, podemos tener un nivel de estimación de cuál podría ser su nivel de riesgo y tomar decisiones. Y hay que aclarar algo muy importante, que son estructuras que están en la realidad, no son sacadas de algún libro teórico. Mire, vamos a hacerlo con estos datos. No, son estructuras que estamos analizando, que están construidas en la realidad y pues son escuelas. Muchas de esas también hemos, bueno, por ahí tiempo anterior hemos estado trabajando también acerca de eso, de pues esta prevención, este análisis que se hace dentro de manera estructural y son escuelas, no es algo que tú digas, pues sabes que este edificio no tiene algún uso en general, no hay gente, al contrario, sabemos que también existe como tal lo de carga viva, carga muerta dentro de la estructura y pues sabemos que también asisten muchas personas, tanto sean docentes, tanto sean alumnos y constantemente pues se está soportando algún peso y pues volviendo como tal al tema de de los sismos, pues puede estar como tal dentro del proceso como de necesitamos como ingenieros civiles, pues dar esta solución, dar estas prácticas, esta pues mitigación, esta prevención ante un fenómeno natural de esta magnitud, ¿no? Y no podemos descartar pues este edificio, como lo menciono anteriormente, de pues no tiene algún uso, al contrario, es para fomentar, pues dar ese seguimiento de educación a muchas personas, ¿no? Entonces son estructuras que son de suma importancia y como lo mencioné anteriormente, dio algunos ejemplos que vienen siendo escuelas, hospitales y demás edificaciones que existen en la realidad, pero realmente, ¿quién es ese doctor dentro de las estructuras de, pues, como lo mencionan los ejemplos, ¿no? De que pues te mandan a hacer análisis, estudios dentro de las estructuras. Y esto, pues, a mí me gustaría como tal que se abarcara, o no sé si ya se está realizando, en estructuras que ya tienen demasiado tiempo antes. O sea, que literal tú ves los muros, pues son de diferente material construido. Vemos muchas edificaciones muy antiguas que forman parte del centro histórico, por ejemplo, de aquí de la ciudad de Puebla, que son estructuras que realmente uno pasa y, pues mira, tiene sus traves muy grandes, sus columnas son inmensas y pues seamos realistas como tal, los materiales han cambiado y yo creo que gracias a la bueno, gracias al uso de las tecnologías que hoy en día tenemos, pues y saberlas ocupar bien, porque pues hay un dicho, una palabra muy famosa que me gusta siempre comentarla del doctor Gerardo, de basura entra a tu software y basura vas a tener, ¿no? Entonces, aprovechar este uso de tecnologías dentro de este entorno estructural, creo que se me hace muy bien y muy bien planificado, pues, para dar y garantizar esa seguridad a la sociedad, ¿no? Entonces, pues, no sé si nos podría platicar un poco más acerca, pues, de estas estrategias de mitigación. ¿Qué hacer o qué no hacer, de hecho, ante, pues, estas grietas, estos señalamientos que ocurren por fenómenos naturales en estructuras? Y no hablemos de estructuras recientes, sino de estructuras que ya tienen sus añitos. Buena pregunta. De hecho, en efecto, hay muchas construcciones que han mostrado un buen desempeño sísmico a lo largo de los años. ¿Y qué hacer para que nuestras construcciones sobrevivan? Pase sismo que pase, ¿no? Esa es una premisa. Y voy a poner el ejemplo de la Torre Latinoamericana en Ciudad de México, porque esa construcción que se hizo en la época de los 50, en los años 50, donde todavía no había computadoras, donde apenas iniciaban por ahí algunos indicios de usar computadoras,
no había calculadoras, ¿no? Esa construcción, ¿por qué sigue en pie y no le ha pasado nada prácticamente ante los temblores? Y ha soportado, pues, todos los temblores importantes del siglo pasado y los que tenemos actualmente. Que haciendo un recuento básico es el de 57, el famoso sismo del Ángel, el del 76, que también derribó una infraestructura de una universidad allá en México, eh, del 85, ¿no? Del 2017, del 2022, que hemos tenido temblores el 19 de septiembre, curiosamente. O sea, ¿qué tiene esa torre? ¿Qué tiene esa construcción? Prácticamente se usó la ingeniería bien aplicada de todos los ámbitos, desde la ingeniería geotécnica, es decir, hicieron estudios muy buenos del suelo, ingeniería, digamos, de la hidrología subterránea, es decir, qué condiciones de agua existe en ese terreno de desplante para poder hacer que esa condición no cambie en el tiempo y entonces la estructura tenga siempre el mismo sustento, la misma cimentación. Y obviamente las estructuras, que fue un estudio muy bien hecho ahí por parte de grandes, ingenieros como el profesor Emilio Rosenbluth, para la ingeniería sísmica a nivel nacional, incluso mundial. Entonces, se aplicó bien la ingeniería. Si se aplicó bien la ingeniería, eso es lo que tendríamos que seguir haciendo. O sea, las construcciones hechas con una buena planeación, con un buen diseño, con un buen procedimiento constructivo, con una buena supervisión, créeme que no le que van a ser seguras, que cumplan con los requisitos normativos, o sea, van a tener un nivel de seguridad aceptable sin tanto riesgo, pero aquellas que no cumplan con un proceso de planeación correcto, con un diseño adecuado, con un procedimiento constructivo deficiente, que tengan mala supervisión o que usen malos materiales, pues esas son las primeras que corren el riesgo. De hecho, eso lo hemos visto sismo con sismo en nuestro país y esto también lo han demostrado las construcciones antiguas. Yo ya mencioné el caso de la Torre Latinoamericana, que tiene ya más de 50 años, ¿no? Que ahí está, es de acero, pero hay muchas construcciones de mampostería que se hicieron y tienen siglos, ¿no? En muchas ciudades como Puebla, como Tlaxcala, que ahí están, pese a los sismos que han soportado. Entonces, el cuidar, todo el proceso, incluyendo el mantenimiento de esas obras que ya tienen muchos años, es fundamental para que las construcciones se comporten bien, no tengan riesgo y con ello, pues, la gente, la sociedad, de alguna forma se mantenga en condiciones de seguridad. Y acaba de mencionar lo que al inicio estábamos hablando del suelo, ya que estas estructuras, estas construcciones se encuentran ubicadas, cimentadas dentro del suelo, ¿no? Entonces, pues realizar los estudios pertinentes de geotecnia, realizar los estudios correspondientes y hacer la correcta planificación de las estructuras, de cómo va a ir todo, pues muy bien organizado, planificado, qué cargas van a tener, qué varillas vas a poner, el tema del concreto, o ya sea de acero, pues cómo van a estar estas uniones, porque también hemos visto en algunas situaciones que, pues, ¿por qué hicieron esta soldadura aquí si no era o sea, no era correspondiente en este lado, en este nodo? ¿Por qué están ocupando este tipo de soldadura acá? Están haciendo, pues, trabajos muy males. Ver este tipo de situaciones que no se estén repitiendo dentro de la ingeniería, porque al final de cuentas lo que tú te quieras ahorrar y, pues, yo siento que en algún momento, y eso, pues, era como tal el pensamiento que tenían nuestros antepasados, de hay que hacer las cosas bien, con suficiente material para que esto soporte, ¿no? Y hemos visto en algunas situaciones que calles que son inauguradas, pasan unos años y ya están agrietadas, ¿no? ¿Por qué razón ocurren este tipo de situaciones? Porque no se están planificando de la mejor manera desde un inicio, ¿no? Y vuelvo al mismo tema y siempre me gusta recalcar en esto que lo que el ingeniero civil construya, pues va a tener consecuencias ya sea positivas o negativas para la sociedad, ya que son edificaciones, son vialidades, son el tema de la hidráulica, de la hidrología, pues son temas muy importantes, pues para que una sociedad esté a flote, ¿no? Y si el ingeniero civil lo hace de la peor manera, pues oye, Sin duda, ¿qué la nos la espera? calidad es un tema de pertinencia y de interés. De hecho, más que la calidad de la construcción, y me da mucho gusto comentar a la audiencia de que en la UPAEP em, sí proveemos a nuestros estudiantes para que ellos tengan, ya cuando terminan la carrera de ingeniería civil, la calidad humana y moral para hacer buenas obras. Y de hecho, eso supera, muchas cosas, porque, el compromiso social
que se tiene con la sociedad, se vive aquí en la universidad. De hecho, es parte del sello de nuestra universidad y, pues, siéntanse contentos ustedes de También que tengan esa parte, ¿no? aprovechando el tiempo, no sé si usted nos pudiese invitar a toda la comunidad a que, pues, se inscriban en esta nueva, pues, maestría que tenemos dentro de la universidad. No sé si quisiera hacerles el anuncio aquí a nuestra comunidad que nos están escuchando, nos están viendo, pues, darles esa invitación, pues, para que vengan a conocernos, se animen y, pues, es recién abierta también. Entonces, usted más que yo sabe. Sí, de hecho, el tema de la capacitación y el desarrollo, digámoslo así, personal, que necesitamos, pues sí, también se centra en el que sigamos estudiando, aprendiendo, y este nuevo programa de maestría, que es, así se titula, Maestría en Ingeniería de Riesgos de las Construcciones, se aborda, pues toda esta parte que hemos comentado durante esta charla, eh, desde el enfoque de conocer las amenazas naturales, o sea, identificar cómo se pueden medir, cómo se pueden hacer estimaciones, hasta proponer los esquemas de cómo evaluar el nivel de integridad estructural de las edificaciones, y posteriormente cerramos en varias materias de este programa con las estrategias de reducción. O sea, de nada me sirve identificar que una edificación está en riesgo si así la voy a dejar, ¿no? De hecho, el objetivo de ese programa de posgrado es hacer un análisis desde el punto de vista técnico, ingenieril, científico, para poder tener estas herramientas, estos conocimientos, y los que se inscriban a este programa puedan generar estrategias que verdaderamente reduzcan el nivel de riesgo de la sociedad, porque si reducimos el nivel de probabilidad de daño de que una construcción pueda experimentar ante un sismo, pues estaríamos entonces haciendo nuestra labor como sociedad y mantendríamos una condición de, pues de convivencia en este contexto. Vale la pena destacar que este programa es muy innovador. En nuestro país no existe ninguno igual. Uno más o menos parecido está en el Tecnológico de Milano, allá en Europa, que aborda, digamos, un contexto parecido, pero en nuestro país es un programa, de hecho, mixto, Novedoso. es un programa mixto. Se va a dar inicio este mes de agosto ya, iniciamos con el primer semestre y bueno, pues los invitamos a que conozcan el programa en la página de internet de la UPAEP. Claro que sí. Pues, doctor, muchas gracias también por su tiempo, el haber estado aquí con nosotros, el habernos explicado muy detalladamente y es un tema muy amplio. La verdad es que no creo que este capítulo pues nos daría mucho tiempo pues para abarcar todo este tema. Agradecerle su tiempo que nos haya pues acompañado el día de hoy y pues recordarle a toda nuestra comunidad que nos pueden ver y escuchar en YouTube, Amazon Music, Spotify y Apple Podcast. No sé si quisiera como tal decir un último punto, doctor, pues para terminar este interesante episodio. Pues, de hecho, en el contexto del tema de los riesgos, decirle a toda la audiencia, a todos los chavos que nos escuchan, nos ven, a toda la gente, que podemos hacer, cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, aportar algo, conocer el tema, conocer el fenómeno es importante para mitigar los riesgos. Y entonces, poder hacer toda esta labor entre todos, sociedad, gobierno, universidades, para que no nos vaya tan mal en este argot del riesgo sísmico y podamos salir avantes y ser resilientes si es que ocurriera uno importante en el futuro. Claro que sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, nuevamente y gracias a toda nuestra comunidad por siempre vernos y escucharnos. Esto fue el podcast Ingenious. Listos. UPAEP.